El naturalismo es una corriente extrema que surge dentro del realismo, a partir del realismo en los últimos años del apogeo de este movimiento literario, a partir de 1880, a partir de la obra de un escritor francés, de Émile Zola, que teorizó sobre esta concepción, esta corriente y sus postulados en el prólogo a una novela, Teresa Raquén, y en algún ensayo independiente, pero que además la desarrolló a través de sus obras, alguna durísima como Germinal. El naturalismo supone la radicalización, el llevar al extremo alguno de los postulados del realismo. Si recordáis, el realismo es una corriente literaria que pretende que la obra literaria refleje de la forma más fiel, objetiva y completa posible la realidad, atendiendo sobre todo a sus aspectos más negativos para hacerse una crítica que permita conocer los males de la sociedad como un primer paso para transformarla. Su desarrollo frente al romanticismo tiene mucho que ver con una concepción mucho más materialista del hombre e incluso de la sociedad que surge en la segunda mitad del XIX a partir de la filosofía de Marx, el materialismo dialéctico, las teorías evolucionistas de Charles Darwin o el descubrimiento de las leyes genéticas por Mendel y sumado al positivismo de Auguste Comte, que todos inciden en que para conocer la realidad hay que atender sobre todo a los aspectos materiales, que son los que determinan incluso los aspectos espirituales. En la concepción tradicional del hombre dividido en una parte material y una parte espiritual o psíquica, ahora se considera que es mucho más importante para la vida del hombre y para su propia existencia el atender a la parte material y no tanto a la parte espiritual. Pues los escritores naturalistas llevan esto al extremo. Ellos en sus obras pretenden demostrar una visión de la vida, la sociedad y el hombre, que es el determinismo. El determinismo defiende que el ser humano está completamente condicionado por dos factores. La herencia genética, que configura muchas características no solo físicas, sino también espirituales o psíquicas, y el medio ambiente en el que vive una persona. Y en sus novelas tratan de demostrar que esto es así, que el hombre está determinado, completamente condicionado por estos dos factores, la herencia genética y el ambiente, y que muchas veces son responsables de la personalidad de una persona y de los actos que comenta una persona. Y para ello van a atender a los aspectos, a los casos en los que esto es más evidente. Por ejemplo, para demostrar el peso de la herencia genética, van a atender o a mostrar en sus obras casos de taras físicas o psíquicas, malformaciones, taras psíquicas como la locura, la esquizofrenia, que pueden llevar a una persona a cometer determinados actos, o ambientes muy extremos que marcan la vida y la personalidad de los seres que viven en ellos, pues ambientes marginales, ambientes de miseria extrema, todas las lacras sociales. Esta es una teoría muy polémica, porque, insisto, los deterministas creen que muchas veces las elecciones del hombre no se deben a una elección moral, en que una persona elige entre el bien y el mal, sino que muchas veces sus actos, su personalidad, vienen condicionados, determinados por esos factores que el hombre moralmente no controla, como son la herencia genética y el ambiente. Ellos adoptan ante la sociedad una actitud científica, como un médico ante un enfermo. Analizan los síntomas, que serían todos esos problemas sociales, pues la miseria, la marginalidad, los crímenes, intentan buscar sus causas y siempre van a ser en uno de estos factores, la herencia genética o el ambiente, y llegan a proponer soluciones, pero buscando una actitud más que de artista, de científico, de rigor objetivo y cierta sistematicidad en la observación casi científica de la realidad. Por ello van a ser mucho más objetivos, rigurosos y detallistas que los realistas al uso, en mostrar todos los aspectos de la sociedad humana, desde los más sublimes a los más miserables, desagradables, sórdidos o incluso escabrosos, porque insisto que es en estos aspectos, en estos ambientes, donde se ve más el peso condicionante de la herencia genética y el medio en el que viven sobre las personas. Por ello va a ser muy frecuente, muy característica de las obras naturalistas esta presencia
presencia de elementos sórdidos, trágicos, macabros o escabrosos, violaciones, alcoholismos, violencia, brutalidad, miseria, y ese afán de rigor, objetividad e incluso utilización de términos científicos o médicos para describir esas realidades terribles frente a la que ellos, insisto, toman una actitud cuasi científica. El naturalismo nace en Francia y desde allí se extiende por toda Europa y en unos países tuvo más éxito que en otros. ¿Qué ocurre en España? En España fue tremendamente polémico porque en España pesaba muchísimo la Iglesia, la concepción religiosa católica cristiana del hombre, con la que el determinismo chocaba frontalmente. Porque el determinismo, creer que el hombre incluso moralmente está condicionado por la herencia genética y el medio ambiente, que muchas veces conducen a una persona a comportarse de una determinada forma o a ser de una determinada forma, negaban el libre albedrío en el que se basa el catolicismo y el cristianismo. La culpa, todos los seres humanos, según el cristianismo, tenemos la capacidad de decidir libremente entre el bien y el mal, y si escogemos el mal, es responsabilidad nuestra. El determinismo niega esto. El determinismo ve que muchas veces el mal no es consecuencia de una elección de la persona, sino del ambiente en el que vive, que le influye, muchas veces le condiciona. Por eso, en las obras naturalistas vamos a encontrar siempre personajes condicionados por el medio ambiente, muy condicionados, y casi siempre se nos muestra un personaje que va a terminar aplastado por el medio en el que vive. Condicionado, el medio le lleva a ser de una determinada manera y el medio además le va a impedir superar las circunstancias en las que vive. Esto es común a todas las novelas naturalistas. En España, ya digo, fue muy polémico por este choque con el catolicismo y encontró una gran defensora teórica precisamente una escritora, doña Emilia Pardo Bazán, una mujer extraordinaria y extraordinariamente valiente, porque ya de decidirse a ser escritora con todo el rechazo que generaba, porque en esta época las mujeres no eran escritoras, las mujeres se dedicaban, incluso las de clase alta, como era doña Emilia Pardo Bazán, que tenía el título nobiliario de condesa, se dedicaban a sus labores, pero el dedicarse a una actividad intelectual como escribir y meterse en polémicas públicas intelectuales, como hará doña Emilia, defendiendo el naturalismo, era algo bastante escandaloso, bastante rechazado. Ella llegó a sufrir incluso insultos, y mucho más cuando se decide a defender una teoría tan polémica, que tanto rechazo y tan furibundo creó en muchísimos sectores de la sociedad española, especialmente los más conservadores. Hubo polémica, muchos artículos en los periódicos, en la crítica literaria, a favor y en contra de estas teorías que llegaban de Francia y de la obra de Émile Zola, y ella recopiló una serie de ensayos en los que defendía muchos de los postulados naturalistas, no todos, porque ella era católica, ella era cristiana y era consciente de que esta teoría chocaba con algunos de los principios de su religión. Los recopiló en un libro que se llamó La cuestión palpitante, que fue también tremendamente polémico, incluso tuvo consecuencias para la vida personal de Emilia Pardo Bazán, porque por los ataques furibundos que sufrió su entonces marido, le pidió por favor que dejara de escribir, que dejara de meterse en problemas, y ella lo que hizo fue dejar a su marido, porque ella quería seguir haciendo lo que quería y dedicada al mundo de la literatura y la cultura que a ella le apasionaba. Emilia Pardo Bazán, por tanto, teorizó acerca del naturalismo en muchos aspectos con los que ella estaba de acuerdo, los defendió en la teoría en los ensayos recopilados en La cuestión palpitante, y luego muchas de sus obras recogerán rasgos de las novelas naturalistas, porque en España, precisamente por esta polémica y por este choque con la concepción católica tradicional del hombre, que es mucho más espiritual, la religión católica defiende que el espíritu puede y debe sobreponerse y superar cualquier circunstancia material que nunca va a justificar una elección moral negativa o un comportamiento negativo, que esto, insisto, lo negaba el naturalismo. En España no vamos a encontrar escritores naturalistas ni obras 100% naturalistas. Lo que vamos a tener son obras realistas con rasgos naturalistas. Y estos rasgos naturalistas que percibimos en algunas novelas son basadas de siempre, uno, los personajes condicionados por la sociedad y que terminan muchas veces aplastados por ella.
son personajes marcados por su pasado y a los que además el medio en el que vive, marcados por su pasado y a veces por sus características físicas o psíquicas, que luego además terminarán aniquilados, destruidos, machacados, condicionados por esa sociedad en la que viven. El afán de objetividad, rigor, la actitud casi científica en el reflejo de esa realidad de forma detallada y objetiva, la presencia de términos médicos, también es bastante común en algunas de estas novelas, y la aparición de esos elementos sórdidos, escabrosos, la alusión a las realidades más negativas, a las lacras más polémicas, duras, crueles de la sociedad, pues esos ambientes de violencia, marginalidad, brutalidad o incluso locura. Estos son los principales rasgos que encontramos del naturalismo en muchas novelas realistas españolas. Varias, ya digo, de Emilia Pardo Bazán. Por ejemplo, La Tribuna. La Tribuna de doña Emilia Pardo Bazán se sitúa en Marineda, que es un trasunto literario de La Coruña. Sus novelas y muchos de sus relatos se sitúan en La Coruña, pero esta ciudad gallega no aparece como tal en sus obras, sino que aparece con el nombre de Marineda, igual que Oviedo aparecerá en La Regenta con el nombre de Vetusta. Pues Amparo es una trabajadora de una fábrica de tabacos con un don para la palabra y mucha conciencia social de intentar luchar por los derechos de las trabajadoras, que terminará aplastada por su vida personal. Se enamorará de un joven señorito acomodado cuya familia quiere que se case con una chica de clase alta por las cuestiones económicas, pero él tiene una relación con Amparo. Amparo se queda embarazada y este joven la abandona, con lo cual ella, a pesar de la conciencia que termina pues siendo madre soltera, que era un aspecto muy difícil, muy complicado para la época, abandonada porque ella creía que era el amor de su vida. La obra más conocida y con rasgos naturalistas muy muy fuertes de Emilia Pardo Bazán es Los Pazos de Ulloa, la historia de un marqués, el marqués de Ulloa, que vive en un pazo. Un pazo es la casa señorial gallega, aislada, es una casa señorial, que es un palacio aislado en el monte, en esa orografía gallega donde la naturaleza es tan potente, y en la que los personajes viven en un ambiente de cierta brutalidad, tanto por el entorno semisalvaje en el que viven como por la brutalidad del carácter del propio marqués, que se ha criado ahí en esas circunstancias un poco asociales. Él además abusa de todos los seres de la casa, con los que es absolutamente tiránico, y tiene una relación amorosa, una relación sexual con la criada, con la que llega a tener un hijo. El marqués tiene que buscar esposa, la busca en la ciudad, va a Santiago de Compostela a buscarla, y elegirá a una joven de entre varias hermanas, que serían las candidatas, una de ellas para casarse con el marqués, elegirá a Nucha, una joven delicada, tímida, criada en un ambiente muy diferente, que no podrá sobrevivir a la brutalidad de la vida en el Pazo de Ulloa, al que tiene que irse con su marido y con el capellán, don Julián, que será su único apoyo, pero que será insuficiente y que terminará no superando ese terrible ambiente en el que se ve obligado a vivir, y muere cuando da a luz a la única hija del marqués, que además es una hija para disgusto del marqués, que quería por todos los medios un heredero. La madre naturaleza es otra novela, continuación de la anterior, que trata un tema tan escabroso como el incesto. La hija de Nucha y el marqués, y Perucho, el hijo del marqués, con su criada, terminarán enamorándose porque viven en este entorno semisalvaje donde además ellos no son conscientes de que son hermanos. Pues ya tenemos otra vez a personajes condicionados por un entorno muy muy marcado en el que viven, que les determina cometer algo tan grave como es el incesto. Otras novelas. Aparte de doña Emilia, habrá también otros escritores realistas, en algunas de cuyas novelas encontraremos rasgos naturalistas. El propio Galdós, el gran maestro del realismo español, muestra la influencia del naturalismo y algunos de los rasgos que hemos descrito en novelas como La desheredada o Tormento. Y los rasgos naturalistas son también muy perceptibles en la obra de un escritor valenciano, Vicente Blasco Ibáñez, que sitúa sus novelas en un ambiente también muy duro, con unas condiciones que marcan mucho la vida y la personalidad de los personajes, también con rasgos de mucha dureza, de mucha brutalidad, de mucho estar casi aislados y alejados de lo que es la verdadera civilización.
que es la Albufera valenciana, la zona de los arrozales, de la vida de los campesinos dedicados a estas tareas. Y escribió muchas obras, algunas adaptadas al cine de Hollywood, y las más conocidas, ambientadas en esta zona que os digo, son La Barraca y Cañas y Barro, que se hicieron muy populares en los años 80 porque se adaptaron a sendas series de televisión muy exitosas, y alguna con una escena muy impresionante y muy naturalista, muy del gusto del naturalismo. Hay una pareja protagonista que tiene una relación prematrimonial o fuera del matrimonio, ella se queda embarazada, ella intenta por todos los medios perder al niño, el niño finalmente nace y el padre llevará al bebé para ahogarlo en la albufera. Es una escena impresionante que yo creo que todos los que la vimos en su momento quedamos vivamente impresionados y marcados por ella. Además de todas estas obras, la gran novela del realismo español, La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, también presentará rasgos naturalistas, fundamentalmente la influencia de esta concepción determinista del hombre, porque nos cuenta la historia de una mujer, Ana Ozores, la regenta, por estar casada con el regente de la audiencia de una ciudad del norte que se llama Vetusta, pero tras cuyo nombre es muy reconocible Oviedo, el Oviedo de la época, marcada por su pasado. Es una mujer huérfana desde muy pequeña de madre, cuyo padre no le da ni la familia ni el amor que necesita. Ella está marcada por esta ansia de amor y de una familia, pero que por las costumbres, la mentalidad de la sociedad de la época, se verá conducida desde muy joven a un matrimonio con un hombre muchísimo mayor que ella, en la que no encuentra ni el amor ni la posibilidad de formar la familia con hijos que ella hubiera querido, y todo esto la conducirá a intentar ser feliz, a que la única forma de ser feliz en un ambiente de una ciudad además muy cerrada y muy asfixiante sea el cometer adulterio, y tras cometer el adulterio ella se verá cruelmente rechazada por esa sociedad y ese mundo cerrado que en parte la ha conducido a cometer ese comportamiento moral y socialmente reprobable. Ya os dije que el tema del adulterio femenino es muy recurrente en toda la novela realista europea, Madame Bovary en Francia, Ana Karenina en Rusia de León Tolstoy, por ejemplo, y que Leopoldo Alas Clarín lo aborda desde esta perspectiva naturalista de un personaje condicionado y aplastado por la sociedad, que es el medio en el que vive.